Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos, familia amada, en el nombre del Señor, a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y hoy llegamos lamentablemente, y decimos lamentablemente porque ha sido un tema de estudio maravilloso. Adentrarnos, analizar, meditar en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios ha sido un deleite en el nombre del Señor. Y hoy lamentablemente llegamos a la lección final que corresponde a un repaso que lleva como título, digamos, Efesios en el corazón. Lección número 14, Efesios en el corazón, y es un repaso de lo que ha sido las lecciones más importantes aprendidas de cada uno de los capítulos. Y vamos a hacerlo de la misma manera en que la lección de la escuela sabática lo plantea, estudiando las lecciones más importantes de cada capítulo, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 5, ya que el capítulo número 6 ha quedado fresco en la memoria al ser el último capítulo estudiado recientemente, y vamos a enfocarnos entonces en los capítulos 1 al 5 de esta maravillosa epístola. Por favor, en el nombre del Señor, acompáñenme entonces a orar mientras nos adentramos a las primeras lecciones, a guardar en el corazón, a recordarlo, a memorizarlo para tenerlo en la atención, de manera que Cristo pueda convertir en realidad cada una de las promesas encontradas en esta preciosísima epístola. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre bendito y santo, en el nombre preciosísimo de Jesucristo nuestro Señor, queremos, Padre, solicitar la ayuda, la venida de tu Santo Espíritu para que controle, para que guíe, para que dirija nuestro entendimiento. Tome nuestras débiles miradas y la dirija a Cristo, bendito y santo, en la hermosura de su santidad, para contemplarlo lleno de gloria, Señor, y así ser transformados a la misma imagen de Cristo Jesús. Tómanos, Padre bueno, utilízanos, háblanos, instrúyenos, personal e individualmente, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. ¿Cuáles serían las lecciones a recordar de Efesios capítulo número 1? Primera lección. Vamos, antes de adentrarnos específicamente a la primera lección del capítulo 1, la pregunta es, ¿por qué guardar estas lecciones en el corazón? ¿Cuál es la diferencia entre estudiar la Biblia y guardar estas palabras en el corazón? La diferencia es que cuando guardamos la palabra en el corazón, la atesoramos, la registramos en la memoria y allí la dejamos, prestas, listas, prontas para ser repetidas, recitadas y prontamente traídas a la atención. Estas lecciones tienen el poder de la misma palabra creadora de Dios, pues al repetirlas, al evocarlas en la memoria, al recitarlas y poner la atención en la palabra de Dios, la misma palabra creadora, con el mismo poder que dio origen al universo, entonces tiene la capacidad de crear esas circunstancias, esas promesas, esas realidades cuando las traemos a la atención. Y allí, en la atención, ellas modifican la vida entera. Modifican nuestra comprensión de la realidad, de manera que por medio de ellas nosotros participamos. Al creerlas, al recibir las promesas, al meditarlas y repetirlas, por medio de ellas nos hacemos participantes de la naturaleza divina para ser nosotros habilitados para huir, para escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por esa razón el salmista decía,
¿Con qué limpiará el joven su camino? Precisamente con guardar tu palabra. Así que vamos a guardar la palabra en el corazón, vamos a atesorarla, vamos a registrarla en la memoria, de manera que esté lista para ser evocada y traída a la atención, para que estas verdades modifiquen nuestras vidas. Lección número 1 que podemos aprender del capítulo número 1. En Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4 encontramos un texto extraordinario y vamos a proyectarlo en pantalla para que podamos leerlo juntos. Efesios 1, 3 y 4 dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir este texto bíblico? Y es la primera lección que nosotros necesitamos aprender. Según el capítulo número 1 de Efesios, el día en el que Cristo fue sentado, fue entronizado a la diestra del Padre, ese día, conforme al pacto eterno que había sido acordado entre el Padre y el Hijo antes de la fundación de este mundo, ese día, la humanidad, lejos de ser condenada por causa del pecado, lejos de ser considerada como una masa uniforme de perdición que nos hacía merecer la ira de Dios y por tanto condenados, como enseñaba los fundamentos de la teología católica, los fundamentos de la teología occidental ya desde Agustín de Hipona, lejos de ser esa nuestra situación actual. Gracias a Jesucristo, la humanidad fue bendecida ese día en el que Cristo se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Habiendo asumido la naturaleza humana y habiéndola llevado al más alto cielo, a la mismísima diestra del Padre, Dios en Cristo, en la persona de su Hijo, Dios unió la divinidad y la humanidad por medio de un vínculo que jamás sería quebrantado. En esa persona, en la persona de su Hijo, Dios, al unir la divinidad y a la humanidad, garantiza que todas las promesas en Cristo son sí y en Él amén. La tierra no pertenece a un estatus perdido, condenado, lejos del favor de Dios, esperando que sus humanos hagan algo para merecer la gracia de Dios. No. La tierra es y pertenece al ámbito del territorio redimido por Dios en Cristo. Los seres humanos son seres redimidos, no malditos por el pecado, porque los seres humanos en la persona de Cristo que los representaba delante del Padre Celestial y conforme al pacto eterno, los seres humanos han recibido bendición en Cristo. Por tanto, la humanidad puede ser considerada como una raza no maldita, sino una raza bendecida, una raza bendita en Cristo. Y por esa razón, en Cristo, habiendo unido la humanidad y la divinidad juntas, Dios concede buena voluntad para con los hombres. La humanidad goza del favor del cielo. La tierra y el cielo no están más separados. La tierra y el cielo están unidos y en Cristo Jesús, al sentarse Él a la diestra del Padre, el cielo le dio la bienvenida a la humanidad, le dio la bienvenida a la tierra. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que todo aquel que crea, todo aquel que responda a la invitación de gracia, todo aquel que responda a la palabra de la reconciliación, al evangelio de gracia,
Todo el que responda al llamado de Dios puede estar absolutamente seguro de que toda promesa ya le fue dada en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Desde ese mismo día en que fue entronizado, Cristo ha concedido todo don perfecto a la raza humana, para que en Cristo, cuando ejercemos fe en Él, podamos estar absolutamente seguros de que hemos sido recibidos en la familia celestial y no tenemos necesidad de dudar de si algún día seremos aceptos, si algún día seremos aceptados y recibidos en el reino. No, porque en Cristo, Efesios 1, versículo 6 nos dice que hemos sido bendecidos, aceptos en el amado Hijo de Dios. Esa es de las más importantes lecciones de toda la epístola y comienza muy bien el capítulo número 1. Segunda lección del capítulo número 1. En Efesios 1, versículo número 10, nosotros leemos este impresionante texto. Y para ello vamos a leerlo desde el versículo número 9. Dice el texto bíblico lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que Dios se ha complacido, Él ha querido revelar por medio del ministerio apostólico, en donde nace la figura del apóstol Pablo, por medio de este hombre que encarna el ministerio apostólico por excelencia. Dios ha querido revelar el misterio escondido desde los siglos de los siglos. El misterio que consiste en tener a Cristo como cabeza de todas las cosas. Cristo fue puesto como cabeza de todas las cosas que hay en los cielos, de todas las cosas que hay en la tierra. En Él ha sido creado todo. Él es el propósito de la creación, el vehículo de la creación, porque por Él y para Él son todas las cosas. Y habiendo sido Él entronizado por encima de todo otro poder, entonces Dios se ha complacido en traer a Cristo, en reunir a Cristo todas las cosas que estaban desunidas. La tierra fue unida con el cielo y ahora los gentiles y los judíos, o los israelitas y los gentiles extranjeros, fueron ahora unidos en Cristo, para que en Cristo toda mirada sea atraída y el universo celestial pueda contemplar a Cristo y aprender el verdadero propósito de Dios, su preciosa y completa revelación de carácter, y al mismo tiempo aprender en Cristo lo que es el ideal de Dios para el ser humano, lo que es verdaderamente la humanidad. En Cristo han sido derribadas las enemistades y ahora Él reúne en su persona todas las cosas, para que teniendo a Cristo por cabeza no haya más necesidad de permanecer en enemistad, no haya más necesidad de permanecer en algún tipo de rencor, en algún tipo de alienación. En Cristo Jesús todos podemos llegar a ser uno, unidos en Él. Y esto es realmente maravilloso. La tercera lección que podemos aprender del capítulo número 1 se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 18 en adelante. Vamos a leerlo brevemente, vamos a proyectarlo en pantalla. El versículo 18 de Efesios capítulo número 1 dice lo siguiente. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¡Qué cosa maravillosa! Es una explosión de poder verdadero y genuino estos versículos. ¿En qué consisten estos versículos? Estos versículos nos dicen que para el creyente, para aquel que cree en Cristo, para aquel que recibe su gracia, atención, está disponible desde ese instante en el que creemos y cedemos ante su gracia, está disponible el poder de la resurrección de Cristo, el mismo y exacto poder que levantó a Cristo de la tumba, ahora está disponible para nosotros que creemos. Y por medio de la fe llegamos a participar de ese mismo poder que sacó a Cristo de la tumba, para que ahora ese poder operando, trabajando en nosotros de manera milagrosa, con todo el poder del cielo, con todo el poder creador, con todo el poder de resucitar, haga, transforme nuestra vida en una vida nueva. Ahora ese poder de la resurrección elevará nuestra vida, nos hará crecer de gloria en gloria a la misma imagen de Jesucristo, operará en nosotros para santificarnos de gloria en gloria y con la misma fuerza y poder con el que Cristo fue resucitado, nosotros podemos ser santificados para ser liberados del dominio del pecado y ser hechos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Para que ahora, hoy, desde ya mismo, al creer el carácter a la semejanza de Jesucristo, en completa y plena obediencia, esté disponible desde el momento en que se cree. No para postergar esta realidad para el día de la resurrección, el día de la venida del Señor. No, porque esa resurrección, esa venida del Señor no transforma el carácter, pues resucitaremos con las mismas disposiciones de carácter con las cuales nos fuimos a la tumba, para que entonces el perfeccionamiento del carácter cristiano suceda hoy, en este momento, y sea parte de la realidad alcanzable para el creyente por medio de Cristo. Dios, con la misma fuerza y poder con la que abrió la tumba de Cristo, ahora abre los sepulcros de la esclavitud al pecado y nos da una vida en el perfeccionamiento de carácter cristiano para crecer de gloria en gloria y alcanzar la obediencia que el Señor anhela ver en nosotros. Una obediencia constante a la semejanza de Cristo, habilitados nosotros por el poder de la resurrección. Maravillosas lecciones de este capítulo número 1. ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender ahora del capítulo número 2? Primera lección que podemos aprender del capítulo número 2. Según Efesios, capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo número 3, leemos lo siguiente. Vamos a leerlos rápidamente. Y Él os dio vida a vosotros. Esa frase en realidad pertenece al versículo número 5 en el idioma griego, pero con propósitos de claridad, los traductores la han puesto allí al comienzo del texto. Pero en realidad, el texto en primer lugar enfatiza la circunstancia de imposibilidad, de perdición, de oscuridad, de total perdición en el cual viven los habitantes del mundo que han rechazado la guía del Espíritu Santo para preferir otra guía. ¿Cuál es esa otra guía? Mira lo que dice aquí Efesios capítulo número 2, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Notemos que aquí entonces la situación que se describe es la situación de un mundo totalmente perdido que ha elegido seguir la corriente de este mundo y vivir conforme a los deseos de la carne y de los pensamientos que se alinean al espíritu de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que la humanidad que ha rechazado la gracia de Cristo, que ha resistido la influencia del Espíritu Santo, vive inspirada por el espíritu de Satanás. La humanidad que ha rechazado la guía del Espíritu Santo ha abrazado de manera tácita, implícita y a veces inconsciente. Esta humanidad ha abrazado la inspiración de Satanás. Y entonces Satanás controla sus voluntades, los lleva cautivos como si fuese un desfile detrás de un carro fúnebre que se aproxima hacia la muerte eterna. Sus voluntades están cauterizadas, están presas, están cautivas y Satanás domina sus mentes haciéndolos vivir solamente en conformidad con sus pensamientos y con los deseos pecaminosos de su corazón. En esta situación, solo una intervención divina puede librar al corazón. Y es lo que el apóstol presenta en los versículos 5 en adelante como la vida que Cristo nos dio, como esa resurrección con la que fuimos resucitados juntamente con Él. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo Jesús resucitó, habilitó, hizo posible que el Espíritu Santo pudiese contender con toda alma que ha vivido sobre este mundo. Este poder del Espíritu Santo ya estaba disponible desde el instante en el que el ser humano pecó. Pero con su resurrección, Cristo ha garantizado que durante toda la historia humana, los hombres puedan recibir, puedan experimentar la influencia de un poder que anhela despertar su conciencia. Esta es la influencia del Espíritu Santo que batalla, que contiende con el corazón para que las personas puedan experimentar, si ceden a este poder, un despertar de la conciencia que les invite, que les muestre la verdad de su situación delante de Dios y ellos puedan entonces recibir el arrepentimiento que viene del cielo, puedan experimentar conversión y así experimentar la salvación que en Efesios capítulo número 2, versículo número 8 se nos dice que es entera y completamente por gracia, por medio de la fe, que también es un don de Dios. Por esa razón, la lección número 2 que podemos aprender del segundo capítulo de Efesios es que la salvación, según lo dice Efesios capítulo número 2, versículos número 8 hasta el versículo número 10, leemos lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni la salvación ni la fe provienen de nosotros. Ambas cosas, tanto la salvación como el vehículo por el cual nos apropiamos de ella, que es la fe, estas dos cosas son un don de Dios. La fe es producida en el corazón que cede ante la gracia del Señor Jesucristo. La fe no nace en nuestros corazones por decisión propia, por voluntad propia o por esfuerzo humano. La fe es un don que proviene del cielo al ceder a la influencia del Espíritu para que cedamos al llamado de la gracia de Dios.
Y sigue diciendo el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Por tanto, el hecho de que hoy creamos en el Evangelio es porque hemos recibido la facultad de comprender nuestra situación, la facultad de responder a Cristo y el llamado de su gracia. Y todo esto es por medio de la gracia de Dios, no por obras, no por esfuerzo humano, no por disciplina o educación, es por medio de la gracia. El versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Atención con esto, incluso las obras que Dios espera y anhela ver cumplidas en tu vida, que testifican de la verdad y la realidad de la salvación de Cristo que ha sido obrada en tu vida, esas obras también son por gracia. El poder para obrarlas, el poder para que se cumplan en tu vida, ya ha sido provisto. Por eso el texto dice que estas obras ya han sido preparadas de antemano. Porque para que estas obras se verifiquen, se cumplan, se hagan realidad en tu vida, lo único que tú necesitas es creer en la palabra de Jesucristo, creer en sus promesas, creerle a Él y aferrarte a Él, aferrarte a su justicia, depender enteramente de Él, contemplarlo a Él, y entonces esas obras que Él anhela ver en ti se cumplen por el poder de su propia palabra, por el poder de la palabra a la cual crees, por el poder de la palabra a la que te aferras. Y de esa manera las obras que Él anhela ver en ti se cumplen en tu vida, por su propio poder, como Él lo ha prometido. Finalmente, la tercera lección que aprendemos de Efesios capítulo número 2 es que habiendo Cristo intervenido en la cruz del Calvario, Efesios capítulo número 2, versículos 14 y 15, nos dice así la Escritura. Vamos a citarlo. Porque Él es nuestra paz. Atención. Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Quiénes son estos dos pueblos? Judíos y gentiles. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué dice esta enseñanza bíblica? Tercera lección del capítulo número 2. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, las enemistades entre judíos y gentiles y cualquier otra enemistad humana allí fue crucificada. Y cuando Cristo resucitó, hizo posible la existencia de una nueva humanidad. Esta humanidad ya no tiene estereotipos: gentil, judío, pagano, extranjero, advenedizo, sino que esta nueva humanidad, solamente por creer en Cristo, es considerada perteneciente a la familia de Dios. Solo por creer en Cristo, todo hombre se hace participante de la naturaleza divina, miembro de la familia celestial, y ya no hay distinción entre ellos. Porque habiendo sido unidos a la familia celestial en Cristo, son unidos entre ellos. Ya no hay más distinción. Ya no hay ciudadanos de primera clase del reino de los cielos y ciudadanos de segunda clase del reino de los cielos. Ahora todos en Cristo Jesús son unidos, y Cristo ha hecho por medio de su cruz, de su muerte y resurrección, ha construido, ha hecho la paz. Y creó así una humanidad que ahora por medio de la fe puedan vivir unidos, adorando a Dios, unánimes, juntos, a una sola voz, participando de las gracias celestiales como una sola familia.
ya no más en distinción de raza, de lengua, de cultura. Ya no hay más distinción. Somos una sola familia en Cristo y solamente por medio de la fe esto es una realidad. Así que esta es una lección extraordinaria y de esa manera unidos, entonces la iglesia es construida como un templo vivo donde el Espíritu de Dios encuentra morada. Allí vive el Espíritu, la plenitud de Dios llenándolo todo. Y la iglesia unida en Cristo es morada del Espíritu de Dios. Eso es una cosa extraordinaria que lo enseña Efesios capítulo número 2, desde el versículo número 11 hasta su último versículo. Vamos ahora al capítulo número 3, lección número 1 del capítulo número 3. En el capítulo número 3, el apóstol Pablo revela el misterio escondido y oculto por los siglos de los siglos y ahora revelado por su propio ministerio apostólico. El versículo número 6 del capítulo número 3 declara cuál es este misterio. Dice así: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¡Qué cosa maravillosa! Ahora los gentiles son declarados como miembros, coherederos del reino de los cielos. Y este misterio estaba oculto en Cristo, pero ahora fue revelado por medio del ministerio apostólico, aquel misterio que estaba oculto desde los siglos y ahora en Cristo y por medio del ministerio apostólico se ha dado a conocer para que toda criatura que vive en todo rincón del mundo pueda saber que en Cristo participa de la herencia del mundo venidero prometida al patriarca Abraham. La tierra nueva es nuestra, sin importar nuestra ciudadanía terrenal, es nuestra la tierra nueva. La misma que Dios le prometió a Abraham es nuestra por medio de la fe en Cristo, sin importar de qué nación, de qué distinción, de qué cultura podamos nosotros provenir. La segunda lección del capítulo número 3 que podemos nosotros aprender es la que se nos enseña en Efesios capítulo 3 versículos 9 y 10. Nos dice la palabra del Señor así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es una maravilla. ¿Por qué razón es una maravilla? Porque de acuerdo con este capítulo y estos versículos, la iglesia, atención, la iglesia tiene un lugar en el eterno propósito de Dios de dar a conocer la sabiduría de Dios a toda creación, a toda inteligencia celestial que habita en el universo. Por medio de la iglesia, Dios testifica de su suficiente poder, capacidad y gracia para transformar los seres humanos que antes eran rebeldes en seres humanos obedientes, súbditos de su reino, que testifican delante del universo celestial, que de manera expectante, que con muchísima expectativa se interesan en el plan de la redención para conocer más del carácter de Dios. La iglesia testifica que Dios es suficientemente poderoso, que tiene suficiente gracia para hacer de los habitantes del mundo habitantes seguros del reino de los cielos, y el universo puede gozarse en la sabiduría de Dios, en el carácter de Dios,
por medio de la iglesia que testifica de esta realidad. Maravillosa, maravillosa lección. Y lección número 3 que podemos nosotros aprender de Efesios, el capítulo número 3, se encuentra en el versículo número 17 en adelante. Leamos juntos. La Escritura dice lo siguiente: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué lección tan maravillosa! Cuando creemos en Cristo, llegamos a ser morada, llegamos a ser templo de Jesucristo. Y juntamente con Cristo, por medio de su Espíritu, el Padre de Gloria, según lo prometió Jesucristo aquí y también en capítulos como Juan, capítulo número 14, versículos 22 y 23, la humanidad, el hombre que le cree a Cristo Jesús, llega a ser un templo para morada del Dios santo y eterno. La plenitud de Dios habita en nosotros. Y cuando la plenitud de Dios habita en nosotros, entonces somos cimentados en todo don perfecto y vamos creciendo hasta alcanzar la misma estatura de gloria de Cristo Jesús. Vamos siendo perfeccionados, vamos creciendo a la semejanza de Cristo, porque toda plenitud de Dios se ha provisto para morar en el corazón, de manera que aquel en que Cristo habita se convierte en morada, en templo santo de Dios, para llegar a ser a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Vamos entonces al capítulo número 4 rápidamente. En el capítulo número 4 y el versículo número 1 encontramos nuestra primera lección del capítulo número 4. La Escritura nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si hemos sido llenos de toda la plenitud de Dios, si Cristo habita en el corazón, si participamos del poder mismísimo de la resurrección, según toda la fuerza de Dios, entonces, ¿qué es lo que se espera de un creyente que participa de todo esto? Se espera que ande conforme a su llamado. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí. Que andéis conforme a la vocación con la que fuisteis llamados. ¿Cómo debe entonces andar el creyente? Precisamente como Cristo anduvo. Debe hablar a la semejanza de Cristo. Debe pensar a la semejanza de Cristo. Debe tratar a los hermanos a la semejanza de Cristo. Porque habita Cristo en el corazón. Así que aquí, Efesios 4 nos introduce la primera lección práctica. ¿Cómo vamos nosotros a conducirnos en el mundo? ¿Cómo vamos a caminar delante del Señor? Precisamente como Cristo lo haría, precisamente como Cristo lo hizo. Y como Él, al ganar la victoria sobre el pecado, lo hizo posible para nosotros, haciendo de su victoria la posibilidad de nosotros experimentar victoria para que de gloria en gloria crezcamos a la semejanza de Cristo. ¿Qué otra lección podemos aprender del capítulo número 4? En Efesios capítulo número 4 tenemos una maravillosa exhortación, un maravilloso llamado a la unidad desde el versículo número 3 en adelante. Se nos dice así, leamos: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Esta es la unidad con la que Cristo le pidió al Padre en su mente para que fuese cumplida en sus seguidores, en sus discípulos. Una unidad que solamente puede ser producida de manera genuina cuando habita la plenitud de Dios en nosotros. Una unidad no construida con estrategias, instrumentos humanos y políticos. No es una diplomacia en aras de una tensa paz. Es verdadera unidad en el Espíritu. Y solamente esta unidad es producida cuando el Espíritu Santo nos conduce, cimentados y arraigados en amor, al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús, para que, como lo dice Efesios capítulo número 4 y versículo número 12 en adelante, nosotros, dice el texto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que lo que aquí la palabra del Señor nos enseña no es una unidad al margen, independiente de lo que cada uno crea, de la doctrina a la que se aferre. No, es una unidad que perfecciona a Jesucristo por medio del Espíritu, llevándonos a toda verdad que es en Cristo Jesús. Es una unidad enraizada, cimentada en las enseñanzas de Cristo que nos une entre nosotros mismos. Cuanto más cerca de la verdad en Cristo estemos, más unidos entre nosotros estamos. Y esta es la unidad que se construye sobre la base de la correcta y verdadera doctrina y no sobre la base del error, la apostasía, tratando de crear una diplomacia a pesar del error, a pesar de la apostasía. La tercera lección que aprendemos de Efesios capítulo número 4 nos lo dice el versículo número 20, cuando dice la Escritura lo siguiente: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La tercera lección que nos enseña el capítulo número 4 de Efesios es que no hay paz. No hay verdadero cristianismo, no hay salvación genuina en las obras infructuosas de las tinieblas. Si usted ha sido enseñado por Cristo, si usted ha sido o ha aprendido a Cristo, su vida, sus obras, su carácter lo van a demostrar. Un carácter a la semejanza de Cristo, construido en la santidad de la verdad, según Dios y no según las falsas teorías de los seres humanos que han sido creadas para tratar de calmar la conciencia culpable, mintiéndoles y asegurándoles con mentira que hay paz y salvación en el pecado, en los deleites de los deseos pecaminosos, como si fuese posible hallar salvación en el pecado.
La única salvación prometida por la Biblia es la salvación que representa y constituye una liberación del dominio del pecado. La única salvación bíblica es salvación del pecado, redención del pecado para una vida nueva en Cristo y no para permanecer en las obras infructuosas de las tinieblas. La Biblia nos enseña en Efesios 4 a reprender las tinieblas y a nunca ser engañados por las falsas teorías de los hombres que para calmar la conciencia han intentado vender la mentira de que hay salvación en el pecado, de que soy salvo mientras me revuelco en mis antiguos vicios, mientras me revuelco en mis deleites y pasiones y mientras le hago caso a mi corazón pecaminoso que a la voluntad de la palabra de Dios expresada claramente para mí. No hay salvación en el deleite, en el pecado, en sus vicios y en el poder de los hábitos pecaminosos. La salvación siempre será una vida nueva que es posible gracias a Jesucristo. Todo aquel que ha aprendido a Cristo es libre de los antiguos vicios, de los antiguos deleites de la carne y de las tinieblas, y es hecho nuevo según el hombre creado en verdad, en justicia y santidad en Cristo Jesús. Vamos entonces finalmente al capítulo número 5. ¿Cuáles son las lecciones más importantes del capítulo número 5? Lo aprendemos desde el versículo número 1. Dice la palabra del Señor así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser imitadores de Dios? Pues la plenitud de Dios se promete que va a vivir en nosotros. Cuando la plenitud de Dios vive en nosotros, entonces podemos ser imitadores de Dios como hijos amados, amándonos entre nosotros mismos, amando al débil, al que sufre, amando al enemigo, amando a aquel que se nos hace imposible amar, siendo imitadores de Dios, teniendo la plenitud de Dios en nosotros, podemos andar en amor. Podemos amar a ese que es dificilísimo amar de otra manera. Y así viviendo en amor, entonces nosotros llegamos a ser imitadores de Dios, participando de sus gracias, de sus dones, de su propio carácter, que es amor, la cima de la transformación del carácter cristiano, un carácter de amor en Cristo Jesús, posibilitado siempre por la plenitud de Dios que vive en nosotros. Segunda lección del capítulo número 5. La vamos a encontrar en el capítulo número 5 y el versículo número 21 en adelante. En este amor del cual habla la palabra del Señor, la Biblia nos enseña así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, seguimos leyendo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cuál sería entonces la segunda lección?
en el amor de Cristo, nosotros podemos aprender a someternos los unos a los otros en el temor de Dios. En otras palabras, si yo temo a Dios, ¿qué cosa significa temer a Dios? Significa entregar las facultades racionales y morales de mi mente, de mi vida, las entrego a la revelación de su palabra, confiando más en su palabra que en mi propio criterio, confiando más en su palabra que en mi propia sabiduría, confiando más en su palabra que en el testimonio de mis sentidos. Y entonces, en el temor de Dios, teniendo a Cristo por cabeza, yo voy a preferir el bienestar del otro en primer lugar que el mío propio. Yo voy a ceder ante cualquier aspereza, enemistad, agravio. Yo voy a construir en Cristo la paz, prefiriendo y honrando al otro antes que a mí mismo. Y así, sometido a Dios, yo me someto al otro. Y esta dinámica es especialmente valiosa para la familia. Así, la mujer se somete a su marido y su marido se somete a Cristo, y al someterse a Cristo, entonces vive para servir, amar y sustentar a su mujer. Y así se produce una dinámica perfecta de paz familiar construida por la fe en Cristo Jesús. Así hay familias renovadas, familias construidas en Cristo para la gloria de Dios, que testifiquen que hay suficiente gracia para tener un pedazo de cielo aquí en la tierra. Y finalmente, la última lección del capítulo número 5 la encontramos en los últimos versículos, cuando se nos dice de esta manera: grande es este misterio. ¿Qué misterio? El misterio de que dos, marido y mujer, dos, pueden llegar a ser una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cuál es esta última y tercera lección del capítulo número 5 de Efesios? Cuando Dios creó al hombre, de su costado, no solamente de su costilla, el texto hebreo diría que es un costado, es una mitad del hombre. De su costado Dios sacó a la mujer y luego los unió en santo matrimonio para que fuesen una sola carne. Y esta unión es tan bendita, es tan misteriosa, es tan profunda y grande, que representa la misma unión de Cristo con su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo entonces la sustenta, la ama, la dirige, la nutre. De la misma manera, estos dos seres, marido y mujer, unidos en una sola carne, llegan a representar la bendita y eterna unión entre los miembros de la divinidad, los miembros de la deidad, llegando a ser la familia constituida en Cristo, varón y hembra, unidos en la fe de Cristo, unidos entre sí, llegando a constituir un reflejo de lo que es el mismo Dios, llegando a ser una imagen de lo que es el mismo Dios, que nos creó a su semejanza, para que mientras más viviéramos, mientras más les reflejásemos, más gloria representáramos para Él, más gloria reflejásemos, más testimonio para el universo diéramos, para que Él sea alabado. Por esa razón, nosotros podemos terminar resumiendo aquí todo el libro o toda la epístola a los Efesios diciendo que Dios creó al hombre para que el ser humano fuese para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza suya hemos sido creados, hemos sido puestos en esta tierra y hemos sido dejados aquí después de la cruz,
para que Él sea alabado por medio de la humanidad construida en Cristo, participando de la naturaleza divina, en la fe de Cristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a todo principado y potestad en las regiones celestes, para que el universo alabe a Dios al ver lo que es posible para la humanidad cuando participamos de Jesucristo nuestro Señor. Habiendo dicho esto y esperando que usted guarde Efesios en el corazón, nos despedimos diciéndoles que el Señor le guarde, le bendiga y les recuerde su palabra siempre aquí en la atención, para que esas promesas y realidades sean viva realidad en su experiencia diaria. Que el Señor le guarde. Bendiciones. Chao, chao.